Gina Liriano, residente de primer año de nefrología. Vamos a iniciar con una breve pincelada sobre las generalidades de los diuréticos. Podríamos decir que los diuréticos son fármacos que aumentan el volumen de orina o la diuresis mediante un aumento en el incremento de la excreción de sodio y cloro. Esto van a reducir el volumen de líquido extracelular y van a disminuir la presión arterial, al reducir el contenido de sodio, de cloruro de sodio del cuerpo. Su eficacia va a estar dada de acuerdo al sitio de acción en la nefrona. Dentro de los antecedentes históricos, tenemos que la administración de agentes para eliminar líquido del cuerpo tiene una larga historia y se considera que desde el Paleolítico, el hombre primitivo descubrió el efecto que producía ciertas plantas y corteza de árbol que contenían cafeína, pero realmente no es hasta el año 1919 cuando se emplea, se conoce el uso diurético como tal, un fármaco con efecto diurético como tal, que fue el Novasurol. Ya para 1930 se descubren la sulfa y se descubre que la sulfonamida ejercía un efecto diurético al inhibir la anhidrasa carbónica. Para 1950 se sintetiza la acetazolamida, la cual mostró mayor efecto diurético y menores efectos adversos que la sulfonamida. En 1957 se sintetiza la clorotiazida y en 1958 la hidroclorotiazida, la cual mostraba mayor efecto un efecto diurético hasta de 10 a 15 veces mayor que la clorotiazida, con menores efectos adversos. Y para 1960 se fue introducido un grupo de fármacos denominados fármacos diuréticos de ASA, los cuales con su prototipo, la furosemida, su producción o la necesidad de sintetizar esto fue debido a encontrar un fármaco con una mayor potencia diurética y que tuviera menos efectos adversos que la hidroclorotiazida. En este mismo año se sintetizó la espironolactona y se introdujo dentro del grupo de fármacos ahorradores de potasio. Dentro de la clasificación de los fármacos diuréticos, vamos a tener que estos se pueden clasificar de acuerdo a su eficacia, de máxima, mediana y de ligera eficacia. Los diuréticos de máxima eficacia están compuestos por los diuréticos de ASA. Dentro de estos tenemos la furosemida, que es su prototipo, y la bumetanida, los cuales son capaces de eliminar hasta del 20 al 25% del sodio filtrado. Los diuréticos de mediana eficacia son los tiazídicos, que pueden eliminar de 5 al 10% del sodio, y su prototipo es la hidroclorotiazida. Y aquellos de ligera eficacia, tenemos los ahorradores de potasio, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos que eliminan menos del 5% del sodio filtrado. También lo vamos a clasificar de acuerdo a su lugar, su sitio de acción en la nefrona. Tenemos los diuréticos del túbulo proximal, como la acetazolamida, los diuréticos de ASA, como la furosemida y la torasemida, los diuréticos tiazídicos que actúan a nivel del túbulo distal, los diuréticos del túbulo colector cortical, como la espironolactona, y los diuréticos del túbulo colector medular. Hoy vamos a abarcar los diuréticos que actúan a nivel de las ADGN y los diuréticos que actúan a nivel del túbulo distal. En clases posteriores tocaremos los demás. Los diuréticos deben poseer ciertas características para considerarse como un diurético ideal. Dentro de estas están poseer una acción sostenida y no brusca, que la acción diurética sea poderosa, que produzcan una excreción moderada de potasio, que produzcan una excreción equilibrada de sodio y cloro de un bajo costo y que no produzcan hipotensión arterial excesiva y que tenga poca toxicidad y que no provocan fenómenos. Lo ideal sería que no provocan fenómenos alérgicos. Dentro de las indicaciones clínicas del uso de diurético vamos a tener aquellas patologías que cursan con edema y sin edema. Dentro de las patologías que cursan con edema tenemos la insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico y el edema idiopático. En cuanto a aquellas que cursan sin edema, tenemos la insuficiencia renal aguda oligúrica, la enfermedad renal crónica, acidosis tubular renal, la hipercalcemia, nefrolitiasis, osteoporosis, el síndrome de Gilderman
y la diabetes insípida nefrogénica. Más adelante vamos a ver el uso de cada uno de acuerdo al grupo de fármacos. Los efectos adversos de los diuréticos son amplios, van desde trastornos hidroelectrolíticos como la hipocalemia y la hipercalcemia hasta alteraciones metabólicas como la hiperglucemia y la hiperuricemia y otros efectos como los efectos ototóxicos y la impotencia. Ya para entrar a lo que son los diuréticos de ASA, podemos decir que estos son, ya como habían comentado antes, son los diuréticos de mayor potencia, ya que pueden eliminar hasta el 25% del sodio filtrado. Estos no constituyen los fármacos de primera línea en el uso de tratamiento antihipertensivo. Además, podemos decir que estos pueden ser derivados de las sulfonamidas, como la furosemida, la toracemida, la bumetanida, piretanida, azoxanida y la tripamida. Y los no sulfonamidas, como el ácido betacrínico. De acuerdo, según lugares y mecanismos de acción. Su principal acción la va a producir a nivel de la luz de la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, la cara medular y cortical y en algunos segmentos y en los segmentos de la mácula densa. Estos van a bloquear el contrasporte unilateral sodio-potasio 2-cloro que se encuentra a nivel de la membrana luminar y reciben el nombre de diuréticos de techo alto por la cantidad de sodio que elimina, o sea, pueden eliminar de 20 al 25% del sodio filtrado. Para conocer un poco, para entender bien los efectos adversos y los efectos de los diuréticos de ASA, debemos recordar el transporte tubular de iones en el asa de Henle. Recordamos que en la membrana luminal del asa de Henle tenemos el contrasportador unidireccional de sodio-potasio 2-cloro, que ese es el que va a mediar la entrada de sodio y cloro a la célula. Al mismo tiempo vamos a tener los canales de RON-K a nivel en la membrana luminal, que son los que se van a producir una alta conductancia de potasio que va a salir de la célula, reciclando el mismo. Entonces tenemos también a nivel de la membrana vasolateral los canales de cloro y el movimiento de todos estos electrolitos van a ser la energía necesaria, va a ser suministrada por la bomba sodio-potasio ATPasa, que va a mantener una concentración de sodio intracelular baja. ¿Qué es lo importante con esto? Lo importante con esto es que esta bomba es la que se va a encargar de mantener un gradiente electrogénico positivo en la luz con respecto a la célula y al intersticio. ¿Qué yo consigo con esto? Que tanto el calcio como el magnesio sean reabsorbidos a través de la vía paracelular. Entonces, cuando bloqueamos esta parte, el contrasportador, entonces no se va a generar este gradiente positivo y por ende no se va a absorber el calcio y el magnesio. Y es eso el mecanismo que explica la hipocalcemia y la hipomagnesemia de estos fármacos. Dentro de los efectos diuréticos, de los diuréticos de ASA, se encuentra que estos inhiben el transportador sodio-cloro en las ramas descendentes cortas del asa de Henle y los túbulos colectores, aunque está claro que el principal lugar de acción de los mismos es la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Su acción a nivel de otros lugares de la nefrona van a contribuir a la natriuresis y amortiguan el aumento en la reabsorción en el túbulo proximal y en la nefrona distal, asociado como respuesta a la depresión de volumen y a la sobrecarga. Ya habíamos dicho que estos aumentan por la disminución de gradiente eléctrico. Estos van a aumentar la expresión fraccional de calcio hasta un 30% y de magnesio en un 60%. Recordar que el asa de Henle es el principal lugar de reabsorción del magnesio. Estos fármacos inicialmente aumentan la expresión de urato mediante la inhibición de su transporte proximal. Sin embargo, existe una reducción de su aclaramiento secundaria a la depresión de volumen. Otros efectos de los diuréticos de ASA, durante la administración de los mismos, se va a mantener el flujo sanguíneo renal o se va a aumentar.
la tasa de filtración, sin embargo, va a haber una redistribución del flujo sanguíneo de la corteza hacia la médula. La tasa de filtración glomerular varía poco durante la administración de diuréticos de asa en individuos sanos, y estos van a provocar también activación en la transcripción de la ciclooxigenasa 2, lo que va a generar una mayor síntesis de prostaglandina renal. Ya sabemos el efecto que tiene esta prostaglandina a nivel de la arteriola aferente. Los diuréticos de asa también van a alterar o afectar la retroalimentación tubuloglomerular y la secreción de renina. Recordamos que ambos procesos están regulados por la mácula densa. Si a nivel de la mácula densa va a recibir el cloruro de sodio que va a ser transportado a través de la bomba sodio-potasio-cloro, a través de contrasportador. Entonces, si llega menos cloruro de sodio, entonces la mácula densa no va a llegar menos cloruro de sodio a la mácula densa, por lo cual se va a afectar la retroalimentación tubuloglomerular. Estos también y esto se cree que es uno de los mecanismos por lo cual los diuréticos de asa afectan un poco la tasa de filtración glomerular en la enfermedad renal. La secreción de renina va a estar también aumentada durante la administración de diuréticos, y esto va a ser consecuencia a la depresión de volumen y al efecto directo que ejercen los diuréticos de asa a nivel de la mácula densa. Dentro de las características farmacocinéticas tenemos que los diuréticos de asa son absorbidos rápidamente tras la ingesta. Destacar en esta parte que la toracemida y la bumetanida son absorbidos casi completamente, por lo que cuando se cambia, en el caso que no ocurre así con la furosemida, y cuando se cambia de la vía endovenosa a la vía oral en un tratamiento con furosemida, se debe duplicar la dosis, cosa que no pasa con la bumetanida y la toracemida. Estos, una vez absorbidos, están ligados a proteína en un 91 al 99%, lo que va a dificultar su aclaramiento por filtración glomerular, y tienen un metabolismo hepático y renal, y van a acceder al líquido tubular mediante secreción proximal. Se sabe que para que hay un micrófono abierto, se escucha. Hay un micrófono abierto. Lina, ¿cuál? Lina, ¿qué usuario tú estás usando? Sí. Por favor, no nos estamos escuchando. Si podemos revisar todos los micrófonos para que Liliana pueda continuar. Caraballo, ¿qué usuario Señor. está usando Lina? ¿Central o otro? Disculpe. ¿Qué usuario está usando Lina? Un solo. Pero el nombre del usuario, que estoy bloqueando todos los usuarios para dejarla a ella. Ahora mismo la que dice él es Liliana. Ok, está bien. Ya todo está bloqueado, nada más queda ella. Que siga. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Bueno, seguimos con lo que es la secreción proximal de los diuréticos. Los diuréticos, para que lleguen a su sitio de acción, necesitan necesariamente ser secretados hacia la luz, y esto se lleva a cabo en el segmento S2 del túbulo contorneado proximal. Con esta imagen quise repasar un poquito cómo se realiza dicha secreción. Tenemos que a este nivel vamos a tener unos transportadores
de ácidos orgánicos, de aniones orgánicos, que son los que se van a encargar de entrar los diuréticos hacia el interior de la célula. La bomba sodio-potasio ATPasa es la que va a proveer la energía necesaria para que este proceso se lleve a cabo. Entonces, esta va a mantener la concentración de sodio intracelular baja. Esto va a llevar a que otro transportador que se encuentra en la membrana vasolateral lleve, llamado transportador de cationes dependiente de sodio, introduzca de manera simultánea sodio y alfa-cetoglutarato al interior de la célula. Luego, estos transportadores de aniones orgánicos, de los cuales existen dos, el T1 y el T3, lo que van a hacer es que van a intercambiar el alfa-cetoglutarato por los aniones diuréticos, o sea, por los diuréticos. Una vez los diuréticos ya dentro de la célula pueden pasar hacia el lumen a través de un gradiente dependiente de voltaje o a través de una proteína llamada proteína 4 asociada a la respuesta de múltiples fármacos. ¿Por qué esto es importante? Porque una mutación a nivel de estos transportadores el ventilador. Hay algo, suena el micrófono abierto. Es una máquina de diálisis que está sonando. Revísense, por favor, los que están cerca de unidades. Pero dale, sigue, que no te desconcentres, Okay. no desconcentrate. Realmente en el listado salen todos los micrófonos en silenciado. No sé quién es que abre, que no lo detecta el programa, pero sigue, al menos que sea Está bien. muy alto el sonido. Está bien, señor. Entonces, que decíamos que una mutación a nivel de estos transportadores o de la proteína va a alterar lo que va a hacer la secreción del diurético y por ende estos no van a llegar a su lugar de acción y no vamos a tener tal efecto. Esto se va a asociar a la resistencia también a los diuréticos. También debemos destacar que la acidosis metabólica de la enfermedad renal crónica va a despolarizar el potencial de membranas de las células del túbulo proximal y va a inhibir que el diurético llegue a la luz. Recuerda que habíamos comentado que también el transporte del paso del diurético a la luz puede darse a través de un gradiente eléctrico. Otro factor es la competencia que existen de otros aniones orgánicos, como en el caso de los aniones urémicos, el urato, el proenecid, que van a competir por estos transportadores y van para la captación peritubular y la secreción luminal. También destacar que el metabolismo de los diuréticos de asa a nivel del segmento S1, del túbulo proximal, va a estar potenciado por la hipoalbúmina. Entonces, si hay metabolismo de lo mismo, recuérdense que la parte que va a llegar al sitio de acción, el que va a ejercer su efecto, va a ser aquella parte no metabolizada del diurético. Dentro de las indicaciones clínicas de los diuréticos de asa tenemos el edema agudo del pulmón, la insuficiencia cardíaca congestiva, recordando que esto disminuye la precarga, la insuficiencia renal aguda oligúrica, porque estos aumentan el flujo sanguíneo renal, secundario a la estimulación en la activación de la COX-2 y la prostaglandina que había explicado anteriormente. En el caso de ascitis y en el caso de hipertensión arterial, recordar que no es la primera opción. Y para la hipercalcemia. En esta tabla se encuentran las dosis de los diuréticos, así como la frecuencia, el comienzo de acción y la duración. Destacar a este nivel que la toracemida es el diurético de asa que tiene una mayor duración de acción, pudiéndose
aplicar esto solamente una vez al día. Destacar también que que aunque la furosemida es el prototipo, la bumetanida tiene una mayor potencia diurética, pudiendo esto ser hasta 40 veces más potente que la furosemida. Esta tabla resume ya lo antes dicho en cuanto a la farmacocinética, las indicaciones clínicas, pero destacar aquí los efectos adversos. Dentro de estos están la calosis metabólica, la calosis hipoclorémica, la hipopotasemia, la ototoxicidad, que está relacionada, esta se debe a que a nivel de la cóclea existe también cotransportador de sodio, los cuales son bloqueados por los diuréticos de asa, y que van a existir ciertas situaciones que van a propiciar o van a favorecer a que se genere esta ototoxicidad, como son el uso concomitante de estos diuréticos con aminoglucósidos. También vamos a tener hiperuricemia por la competencia que existe por los transportadores orgánicos a nivel de túbulo proximal. Va a haber hiperglucemia, puede haber aplasia medular, erupción cutánea, deshidratación grave y igual los acúfenos y la sordera va a estar relacionados por la misma causa de ototoxicidad. Entrando a los diuréticos tiacídicos, estos son aniones orgánicos que se unen a la proteína transportadora desde la superficie luminar. Estos son fármacos moderadamente activos que estimulan o aumentan la excreción de sodio, cloro y potasio y reducen la excreción de calcio. Estos actúan a nivel del túbulo contorneado distal mediante el bloqueo del cotransporte unilateral sodio-cloro. Estos pueden ser dentro de eso tenemos las benzodiazinas, como la hidroclorotiazida, clorotiazida y la bendroflumethiazida. Y no benzodiazinas, como la metosalona y la clortalidona. Destacar que estos tienen una mayor eficacia hipertensiva y que tienen a disminuir los efectos cardiovasculares y mortalidad. Su mecanismo de acción está dado por la inhibición del cotransportador sodio-cloro que se encuentra en la membrana luminal a nivel del túbulo contorneado distal, aunque también se habla de que algunos diuréticos tiacídicos o tipo tiacidas producen inhibición de la anhidrasa carbónica, lo que va a generar una mayor eficacia diurética. Dentro de las acciones de los diuréticos tiacídicos tenemos que esto aumentan la excreción de potasio mediante la estimulación de secreción de aldosterona. Esto aumenta el flujo distal, aumentan la reabsorción de calcio. También se dice que los mineralocorticoides, glucocorticoides y estrógenos potencian su unión y acciones tubulares. Estos también potencian la excreción de magnesio, ya que con la administración crónica de estos diuréticos, ya que esto disminuyen el receptor potencial transitorio de metastatina, que es un canal de magnesio. Estos también causan reducción del aclaramiento de urato, secundaria a depresión del volumen del líquido extracelular y por competencia en la captación tubular a nivel del túbulo proximal. La reducción en la excreción de calcio, importante en estos fármacos, se deben a varios mecanismos, dentro de los que están el bloqueo de la entrada de cloruro de sodio luminar, lo cual va a llevar a una disminución en la concentración de calcio intracelular lo suficientemente como para potenciar el intercambio vasolateral de sodio y calcio. También bloquean, a través del bloqueo de la entrada de cloruro de sodio, disminuyen la concentración celular de cloro, con lo que se hiperpolariza el voltaje de la membrana, lo cual va a aumentar la entrada de calcio a través de los canales de calcio. También van a estimular la reabsorción proximal de calcio debido a la depresión de volumen extracelular. Dentro de sus características farmacocinéticas,
tenemos ácidas, se absorben rápidamente, tienen una alta unión a proteínas, son eliminadas mediante secreción en segmento de C2 del túbulo proximal, al igual que los diuréticos de asa. Tiene una vida media prolongada en la enfermedad renal y en ancianos. Esta tabla muestra las características principales entre las tiacidas. En esta vemos que la clordalidona es la que presenta una vida media más prolongada, pudiendo aplicarse una vez al día. Dentro de las indicaciones clínicas tenemos que son los fármacos de primera línea para la hipertensión arterial. Podemos utilizarlo también en la nefrolitiasis, ya que esto aumenta la disminuye la excreción de calcio, en la osteoporosis y en la diabetes insípida nefrogénica. Y como efectos adversos, estos pueden presentar hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, aunque se cree que es raro. Se dice podrían, pero es raro porque esto aumenta la reabsorción ya que esto aumenta la reabsorción de calcio, pero no llegaría a hipercalcemia. Y la hiperuricemia por competencia del ácido úrico a nivel de túbulo contornado proximal en cuanto a su secreción. Esto pueden causar también hipotencia y pueden causar hipoglucemia, ya que esto produce hiperpolarización de las células beta del páncreas, con lo cual disminuye su acción, la acción, y por lo tanto se va a secretar menos insulina. Una parte importante a considerar en cuanto es la adaptación de estos, del organismo a estos. Los diuréticos conllevan un conjunto de mecanismos homeostáticos que limitan sus efectos de depresión de volumen y que contribuyen tanto a la resistencia de estos fármacos como a sus efectos adversos. La tolerancia diurética se refiere a la eficacia de los diuréticos cuando la eficacia de los diuréticos va disminuyendo con las dosis sucesivas de los mismos. Esta puede verse de dos tipos. Esta puede verse una tolerancia a corto plazo, que se refiere a la respuesta compensatoria funcional renal en las horas siguientes a la administración de la primera dosis del diurético, mediado por el sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O también puede verse la tolerancia a largo plazo, que se refiere a una respuesta compensatoria morfológica mediada por la hipertrofia de los segmentos distales de la nefrona. En ambos casos, durante las horas siguientes a la desaparición del efecto del diurético, aparece un efecto antinatriurético, tanto más intenso cuanto mayor ha sido la depresión de volumen inducida y mayor es la ingesta de sodio y agua, que finalmente llegan al túbulo donde son sobreabsorbidos. Este efecto puede contrarrestar completamente el efecto natriurético conseguido por el diurético y anular el balance negativo si no se repiten dosis del mismo. Existen estrategias para impedir que exista esta tolerancia diurética, y dentro de estas estrategias necesita la restringir la sal de la dieta para evitar la retención postdiurética de sal, considerar otra clase de diuréticos. Se debe considerar una dosificación diaria múltiple o un diurético de acción prolongada. No se debe interrumpir el tratamiento diurético de forma brusca y se debe evitar o revertir la calosis metabólica inducida por los diuréticos. Ya la resistencia a los diuréticos se define como la situación en la que un paciente con sobrecarga hidrosalina no responde al tratamiento diurético. Existen múltiples causas comunes de esta resistencia, dentro de las que se encuentran el diagnóstico incorrecto, en el caso de que el edema sea un edema linfático o venoso, ingesta inadecuada de cloruro de sodio o de líquidos, medicamento inadecuado que alcanza la luz del túbulo en forma activa debido a incumplimiento por parte del paciente, o por una dosis inadecuada o demasiado infrecuente, por mala absorción, por una disminución del flujo sanguíneo renal, por una disminución de la masa renal funcional, en el caso de proteinuria, o puede haber una respuesta renal inadecuada al diurético, como son las secundarias, una tasa de filtración glomerular baja, como es en el caso de la enfermedad renal crónica,
la disminución del volumen de líquido extracelular efectivo, la activación del sistema renina-angiotensina aldosterona, la adaptación de la nefrona debido a una terapia diurética prolongada o cuando se dan concomitantes con fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Existe un abordaje de un paciente con resistencia a diurético y Brenner nos muestra este diagrama en el que iniciamos seleccionando el peso seco objetivo del paciente, seleccionamos el diurético y la dosis. Entonces, si vemos que la respuesta es adecuada, continuamos indefinidamente hasta lograr nuestro objetivo. Pero si vemos que existe una resistencia al diurético, debemos revisar, verificar que si hay cumplimiento por parte del paciente, si existe depresión de volumen o uso de AINES. Si es así, entonces se debe corregir estas situaciones y se deben corregir estas situaciones. Si persiste aún así la resistencia diurética o no tenemos estas condiciones, entonces hay que hacer una medición de sodio en orina, de excreción de sodio en orina en 24 horas. Si esta excreción es mayor a 100 milosmol, entonces hay que darle consejo dietético al paciente. Si es menor de 100 milosmol o a pesar del consejo dietético que se le dio al paciente, persiste la resistencia diurética, entonces debemos pensar en doblar la dosis o aumentar la frecuencia. Si no hay respuesta con aumento de la dosis o aumento de la frecuencia, entonces debemos pensar en añadir otro diurético que bloquee otro sitio de acción a nivel de la nefrona. Si aún a pesar de esto no tenemos el peso seco objetivo, pues entonces ya ahí tenemos que pensar en la administración intravenosa o en la perfusión continua del diurético. Hasta aquí mi parte. Esta fue la